Niño que cumples un año más, que has sido bueno con tus papás. En todo el año pórtate bien y apaga las velas soplando al pastel. Pastel, pastel, queremos pastel. ¡Dámelo! Yo no soy como los otros niños. Tengo dos papás. Uno se llama Papá Hernán y tiene una mancha en el cuello. El otro es Papá Beto. No le gusta dibujar. Hernán fue mi papá desde siempre. Beto fue mi papá después, pero no me acuerdo cuándo. Otros niños de la escuela dicen que está mal tener dos papás. Todo el mundo tiene papá y mamá, o sea, hombre y mujer. Además, para tener un bebé, tiene que ser uno y una, porque el papá le tiene que clavar una lombriz a la panza de la mamá. Pero yo tengo mis dos papás. Y me gusta tener dos, porque los quiero mucho. Y si uno se pone cuco, pues me voy con el otro y ya. Y si me porto bien, me dejan jugar a la bici con ellos en la cama. Y ahí estamos, bote y bote. Pero no tengo mamá, aunque sí me gustaría para ser como los demás, para que ya no digan que yo no juego, ni me pisen mi sándwich, porque tengo dos papás y ninguna mamá.
Papá Beto dice que no debo de hacerle caso a los niños que me molestan porque no tienen razón. Que sí, está bien tener dos papás, pero solo si se quieren mucho y si saben formar una familia. Que si no, un diablo se les mete al pilín. Y luego no me da permiso picarles con el lápiz hasta que lloren. Ya no le voy a hacer caso a mi papá Beto, porque él ya no va a la escuela, ni sabe cómo me tratan. Mañana voy a guardarme el lápiz en mi lonchera. Y cuando la estúpida gorda de la Antonella se quiera comer mi sándwich, la voy a agarrar y ¡pum! Le voy a ponchar el ojo. ¿Eres tú? Sí. Pero, aunque la gorda se quede tuerta, sigo siendo el único niño de mi salón que no tiene mamá. Le pregunté a mi papá Beto que quién es mi mamá, que si alguien se la robó, o que si no había chillado cuando papá Hernán le clavó la lombriz en su pancita. Y se me quedó viendo. Seguro iba a contarme su deseo, pero se cuqueó y solo me dijo: no sé dónde vive. Le pregunté a papá Hernán que quién era mi mamá y se enojó como la vez cuando me porté mal y no me pegó, pero me dijo: no seas estúpido. Lo odié mucho. Todo el día siguiente y un poco al otro día. Hasta pensé en que mejor ya no le iba a explotar el ojo a la Antonella gorda suertuda. Pero a ella también la voy a matar tarde o temprano. Y al fin
sí hice las paces con mi papá Hernán, porque hablamos de hombre a hombre. Ay. Además, no lo puedo odiar. Pues porque es mi papá. En la noche me baña y me da friegas con alcohol y me gusta. Primero se siente frío, pero luego me va calentando. Dice que no soy bello, pero que de todos modos debo de ser todo un hombrecito. Me seca las piernas con la toalla y me da cosquillas y siento en la piel toda chinita. A veces jugamos a que estamos perdidos. Ay. Y tenemos mucha sed. Ay. Ay, casi nos tenemos que chupar la sangre para no morirnos de sed. Papá Beto llega en la noche y me hace cosquillas. Ay, durante la noche me gusta sentirle su bigote atrás de mis rodillas. Y no quiero que me deje. No. Mejor, sí prefiero no tener mamá. O sí tenerla, pero nada más unos días. A ver si sale buena. Que si no, la tiramos a la basura. Así es mejor. Porque a veces los papás y las mamás se pegan. Mis dos papás no se pegan, se besan en la lengua. A veces me dejan besarlos también, pero luego cierran la boca y no me quieren decir por qué. Papá Beto dice que las mamás no son buenas, que son un montón de viejas choscras, que por eso es mejor estar entre niños que con mujeres. Solo vienen a complicar las cosas. Por eso no me dejaban jugar con las niñas. Un día, Lolita vino a vivir a la casa de enfrente y nos fuimos a jugar. Pero luego, papá Beto dijo, no juegues con ella. Y después, papá Hernán me dijo, si puedes. Y le dijo, tú no eres su papá. Y los dos empezaron a pelearse y se gritaron. Y papá Hernán se fue un ratote. Y me asusté. Dije, ¡ay, ya se fue para siempre!
pero luego regresó. Y siempre sí, me dejaron jugar a las niñas. Cuando no lo están viendo, papá Beto me dice su secreto en la oreja. Me dice: pase lo que pase, ya sabes cómo son esas. Y si una te quiere llevar, rápido te echas a correr. Dice que las solteronas cocinan a los niños y que las abuelas chimuelas se comen sus deditos fritos como patas de pollo. Yo no le creo, pero igual le digo que sí, porque de premio me deja hacerle un churro en el ombligo. Mis papás trabajan de día, pero ni sábado ni domingo trabajan. Papá Beto llega en la noche y me pasa su bigote por toda la espalda. Se queda un ratito y luego me dice que me vaya a dormir. A veces llega cuando ya me dormí. Pero luego me despierta en la mañana para que nos bañemos juntos. Y si me tardo, se enoja. Papá Hernán es el que no se enoja. Se ríe cuando me porto mal. Y tampoco le dice a papá Beto para que tampoco se enoje. Y aunque llegue cansado del trabajo, siempre juega conmigo. Ah, solo una vez se enojó, porque me pusieron reporte en la escuela, porque le puse Prit en el pelo a un niño que me molestó por tener dos papás. Me deja morderle el cuello y la quijada. Y también esa vez de Rita y esas choscras y las abuelas chimuelas. Y hace poquito también se enojó porque llegó una señora. Quién sabe quién era, pero estuvo ahí en la puerta de la casa llorando con todos sus mocos y gritando: dámelo, dámelo. Papá Hernán le dijo que se fuera. Y papá Beto los veía de lejitos, cuco, y dice groserías. Y papá Hernán también dijo groserías. Y luego la mamá me vio. La señora. Y quería meterse para agarrarme. Y pues sí, me asusté, pero no por cobarde, sino porque creí que me iba a llevar para siempre. Pero papá Beto la sacó de la casa a patadas. Y yo quería ir por mi lápiz de mi lonchera y ¡pum! A ver si así me quiere llevar la muy choscra. Pero ni me dieron permiso. Ya después se me pasó, porque mi papá Beto me dijo que no me iba a llevar. Y también papá Hernán me dijo que no me iba a llevar. Y se rió poquito.
pero luego estuvo enojado todo el día. Y en la noche no quiso jugar a la sed. Mejor ya me fui a dormir, pero ni tuve sueño. Yo creo que papá Beto decía la verdad. No hay que confiar en esas viejas choscas, porque después de esa noche, papá Hernán se quedó viejo y mugroso, hasta que se aburrió de jugar al hijo. Y mejor, siempre, sí se fue. ¡Vengan! ¡Vamos a partir la piñata! Preséntanos a tu actor, por favor. Entonces, Guillermo Henry. Bueno, voy a dar lectura del decálogo, es muy breve, solo porque esta vez ya no nos alcanzaron los volantes, esperemos que para la próxima tengamos de nuevo. El decálogo dice así: 1. Renunciaré a las ocurrencias. 2. Santificaré todo el espacio del que dispongo, no hay rincón que no pueda ser tocado por la escena. 3. No practicaré el onanismo estético conceptual, pensaré siempre en el espectador como interlocutor de mi discurso. 4. Honraré al dramaturgo y al director, según sea el caso, como a mí mismo y mantendré contacto con este para trabajar juntos y en sintonía en un mismo discurso estético. 5. Me obligaré a buscar soluciones creativas y propositivas y evitaré soluciones pusilánimes arguyendo falta de presupuesto. 6. Actuaré siempre bajo la premisa de que menos es más y que las condiciones técnicas que me encuentre delante son las únicas y las mejores. Me aferraré al texto como a una tabla en un mar embravecido. 7. Concebiré el montaje como una fiesta teatral en la que se convidan manjares escénicos: la actuación, la dirección, el texto, el espacio, los objetos, el tiempo. 8. No pecaré de soberbia ni de gula. Seré conciso, austero y no haré mi labor en más de 10 ensayos. 9. Tomaré como única opción los textos de autores pertenecientes a la comunidad de dramaturgiamexicana.com. 10. Tomando en cuenta que los puntos anteriores son imposiciones absurdas y no tienen otra razón que la de provocar y estimular la creatividad, prometo firmemente hacer caso omiso de este decálogo en caso de ser inevitablemente invadido por mi egocentrismo, mi pereza o mi indiferencia. Bueno, sobre estas premisas tuvieron que trabajar los directores con sus respectivos equipos y la idea era como generar un estado de emergencia, es decir, trabajar un poco en condiciones que cualquiera diría, cualquiera en su sano juicio diría: no, pues así no se puede hacer, que son estas, es decir, 10 ensayos, 3 pesos para hacer producción,
en fin, unas condiciones infames, y lo que no me voy a cansar de repetir es que en realidad esas son las condiciones en las que hacemos teatro casi todos y normalmente. Y lo único que hicimos fue como ponerlo por escrito como condiciones y no como contingencia, ¿no? Siempre acabamos haciendo el teatro en 10 ensayos porque se fue un actor o porque nadie tuvo tiempo antes porque estaba en otros ensayos, en fin. En este caso lo volvimos la norma para ver qué ocurría en el resultado de estos trabajos, y obviamente conscientes de que con este tiempo y etcétera, los resultados no iban a ser un trabajo realmente acabado, sino un apunte o no. Por eso también nos parece importante poder hacer esta conversación después. Es decir, ¿qué pasó? ¿Fue un apunte? ¿Sí fue una obra terminada? ¿En qué medida esto está al mismo nivel que las obras que vemos que se han ensayado durante 3 meses o no? Etcétera, etcétera, ¿no? Así es que bueno, en primer lugar, pues vamos a darles la palabra a Alberto Castillo. Buenas noches, soy Alberto Castillo. Yo quisiera empezar para calentar la conversación, espero después intervenciones. Preguntarle a Mariana acerca del primer punto, renunciaré a las ocurrencias. ¿Cómo puedes diferenciar entre algo que es una propuesta que puede sostenerse en el escenario y una ocurrencia? Porque bueno, uno empieza a trabajar y se le ocurren cosas, ¿no? Pero ¿cómo haces ese primer balance para decidir con qué te quedas y con qué no? Pues según yo, la clave es la coherencia, ¿no? O sea, como director estás tratando de generar un universo escénico que dentro de sí mismo respete sus reglas. Puede ser que el universo que generes no tenga las reglas del mundo que está allá afuera, pero aquí adentro todo tiene que ser coherente, es verosímil, ¿no? Entonces, en el momento en el que el texto de Diego dice una sola acotación, que es el hijo tiene más de 70 años en la que hizo sacapuntas, abre la puerta a muchas cosas, y sin embargo, aún así, desde el lado de la dirección se van fijando como ciertas pautas, ¿no? Qué cosas del texto nos llaman la atención, y sobre eso, entonces, qué cabe, qué es coherente. Ya, lo demás son Muy bien. ¿Y cómo te enfrentaste al texto? ¿Qué decisiones tomaste para poder conseguir cumplir con el decálogo? Porque bueno, hemos insistido mucho en eso con quienes han participado en las ocasiones anteriores, en que no puedes hacer lo mismo, no puedes llegar y decir, a ver, vamos a empezar con el proceso, a ver, vamos a calentar, a ver, propon, ¿no? O sea, no puedes hacer eso, tienes 10 ensayos, si te pones a hacer eso te quemaste un ensayo y no has avanzado en nada, entonces tienes que hacer otro, tienes que enfrentarte de otro modo, ¿no? Pues para mí era bien complicado porque yo soy de un ritmo de trabajo pues muy artesanal, por no decir lento. Y entonces 10 ensayos de verdad era un poco, pero pues yo creo que un poco difiere para cada director. Creo que lo que yo hago es tratar de entender primero los grandes bloques del texto, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde hay un punto en donde las cosas están cambiando? Y lo difícil es que la materia más chiquita del teatro, el equivalente al átomo, es el instante, ¿no? Entonces, como director, uno lo que le tira es a que cada instante esté pasando algo, pero esa chamba requiere como ir haciendo cada vez bloques más pequeños, ¿no? Pasar del párrafo a la frase, a la palabra, al instante. Y en 10 segundos, así de rápido. Y en 10 ensayos pues está difícil. Entonces, más bien lo que hicimos fue tratar de ir sorteando estos distintos momentos del texto, ¿no? Irlos acompañando de acciones que sintiéramos tal cual como coherentes, y tratar de generar sobre todo como la idea de un universo, pues que hubiera un ambiente específico, tuviese un estado en donde pudiéramos poner al espectador, y que en el caso de esta obra no necesariamente es un estado agradable, ¿no? Lo que estás escuchando y lo que el cual está haciendo
perturbadora. Ajá, exacto. Y para mí eso es un territorio completamente desconocido, porque yo en general escribo y dirijo cosas así muy de la esperanza, Bonitas, ¿no? ajá, y que me han tildado de rosas ¿Y también. qué tanto te sirvió tener a Diego a tu lado? Porque por otra parte, por ahí se dice así que el mejor autor es el autor muerto. Eso en algunos casos, pero bueno, quien haya sido, los que estamos aquí que somos dramaturgos, sabemos que a veces sí nuestra presencia es molesta para el director, que preferiría no tenernos, o lo menos posible, ¿no? Pero bueno, en este caso, porque nos oponemos a las ocurrencias. Exactamente, porque ese no es mi texto. ¿Dónde dice que hay un conejo? Yo la verdad es que he trabajado con 3 tipos de autores: Edward Albee, yo y Diego. Entonces, el asunto para mí con Diego es que fue muy bonito porque este texto surgió. Diego y yo somos parte de una cosa que se llama la Fundación para las Letras Mexicanas, que es un espacio que alienta a jóvenes escritores mexicanos para que vayan caminándose hacia acá, ¿no? Y como parte de la tutoría de dramaturgia, Diego escribió este texto. Entonces fue bonita la relación con Diego y con el texto, porque desde un inicio pues yo vi el primer borrador, luego los cambios que se le iban haciendo, ¿no? Las propuestas que todos íbamos dando, y desde ahí yo me imaginaba ciertas cosas, ¿no? O sea, como cuando estábamos trabajando el texto era como, yo creo que sí le traigo un lápiz. Y entonces como ya el momento de decir, va, sí, montar el texto de Diego, pues eran varias razones. Una, que creo que es un dramaturgo joven con una voz muy distinta, muy bien lograda, y a la cual yo respeto mucho. Por otro lado, que creo que es importante en el teatro hacer grupo, ¿no? Juntarnos, como alejarnos de estas cosas de las divisiones y los celos, y más bien hacer pues, compañía a todos, ¿no? Y entonces, pues exponer el texto de alguien que es muy joven, y además un texto corto, que en México los textos cortos no se producen mucho, ¿no? Porque la gente no quiere pagar para ver 15 minutos de teatro. Entonces, y cuando yo empecé a decir estas ocurrencias, como de aquí hay una piñata, ¿no? A Diego todo le encantaba. Entonces es un autor increíble con quien trabajar, porque todo lo que yo iba a decirle le hacía muy feliz. A ver, queremos escuchar la voz de Diego. Finquito el tiempo, la verdad. Nada, pues, muchas cosas. Yo, primero que nada, es el primer texto mío que monta alguien. O sea, bueno, yo normalmente escribo un texto con una idea escénica, y los textos que había escrito antes de esto eran para montarlos yo, y todo lo que he escrito lo he estrenado yo, ¿no? Y siempre ha sido como esa idea. De algún modo nunca había encontrado esa separación, ¿no? De algún modo tengo así completas obras así largas que yo resté de 3, y las 3 se han completado a partir de un trabajo con actores, se han completado a partir de escuchar la lectura de los textos, de probar las secciones en escena, ¿no? Ha sido algo que no se ha quedado en el escritorio, y este es, digamos, mi primer texto de escritorio, ¿no? Por lo cual yo, al contrario, yo estaba como muy asustado de qué iba a pasar, ¿no? Más por la calidad de mi texto, porque Mariana es una directora en la que yo siempre he confiado, o sea, desde que vi su primer trabajo y lo que sea, ¿no? Entonces yo decía, o sea, si resulta ser una mamada porque no tengo esa prueba que siempre tengo, porque no tengo esa como la viabilidad de ver el texto, de comprobarlo empíricamente como va sucediendo, que normalmente es como yo construyo. Finalmente no tengo otra noción que vaya más allá, ¿no? Dice María, todo mi trabajo en la Fundación para las Letras Mexicanas, bueno, malo, lo que sea, se ha hecho así, y este texto no. Este texto salió así como, sácate algo para una revista, escríbete un texto, entonces, bueno, pues va, ¿no? Para mí la idea textualmente, hablando nada más como de la dramaturgia o todo, tenía que ver más con una especie como de relato, y tenía que ver con un perpetuo juego o uso ¿cómo se diría? Mamet el McGuffin, ¿no? Pero en todo caso un doble sentido constante, ¿no? Esta onda de que
cualquier palabra podía llevar a dos vertientes y lo que mi trabajo ha sido desde el principio, ¿no? Que no hay finalmente un sentido ulterior. Si en el mundo no hay un sentido único y unidireccional, en el teatro yo creo que menos. Y finalmente este texto, la única idea que yo tenía al hacerlo era dar como todas esas posibilidades. De hecho, yo quería que quedara como un espectro completamente abierto y faltaba que llegara un director con huevos o con unos ovarios enormes como mañana a decir, pues bueno, mira Diego, va a ser en una fiesta y va a haber una botarga y va a haber una piñata al final. Yo no tengo, o sea, para mí eso automáticamente se convierte en una buena idea. O sea, nada más por eso, ¿no? O sea, porque creo que Mariana conocía bien el texto, yo sé que lo leyó lo leyó bien, yo sé que estuvo como peleándose para generar una interpretación original y todo lo que ella decía en el momento en que lo decía me olvidaba, ¿no? Entonces yo nunca pasé esa faceta de... Nunca he tenido en la vida esa faceta de pelearme con un director y de decirle así es mi texto, porque normalmente me peleo conmigo mismo, ¿no? Le doy unos trancazos y con eso basta, ¿no? Y luego Mariana, pues que es mi primera experiencia, lo hizo todo muy bien sencillo, porque todas sus ideas son buenas, ¿no? Entonces, lo hizo así. ¿Cómo fue actuar este personaje, niño de 70 años? En 10 Pues ensayos. fue, desde un principio le dije que me divertía mucho y que lo que a todos no le gustara me lo quitara. Entonces hay un texto que dice: el papá le tiene que clavar una lombriz a la panza de la mamá que se llama esperma para mamatozoide. ¿Cómo que esperma para mamatozoide? Y así me fui los primeros ensayos inventando chistes, hasta que me los quitó todo, ¿no? Me los quitó todo, digo, no. Aquí tienes el texto y nada más lo que dice el texto y no te salgas del texto. Oye, pero esperma para mamatoso. Que se rían y que se carcajen, ¿no? Y al principio yo tuve una concepción muy diferente, por eso yo creo que le contaba, ya me peleé con él, ya me volví a pelear, puro pleito, el conflictivo, el actor. Yo tenía una concepción, pero eran 10 ensayos y yo me tuve que ir a Oaxaca una gira, luego otra gira a Coahuila, luego otra gira a Yucatán. Entonces pues les decía, dirígeme por teléfono o por el chat, ¿no? Eso no se nos ocurrió. Entonces sí fue como llegar y decir, bueno, pues tenemos media semana, pues vamos a darle. Es una persona amabilísima, muy rígida, pero fue muy clara en sus conceptos, fue muy clara en que le dije, a mí se me olvida todo. Entonces fue muy paciente de repetirme una y otra vez el movimiento, una y otra vez la intención, una y otra vez que no me saliera del texto. Y de repente le dije, pues mira, yo, no importa, yo lo puedo improvisar. Y ahí fue donde creo que fue el momento más difícil. Y que me dijo, pues lo vamos a leer. ¿Sabes qué? Se vale. Y dije, no, si me gusta, pues apréndetelo. Bueno, entonces ya, gracias a Alma Gutiérrez, me apoyó mucho. Sí, con ella hubo ese trabajo de ella no me podía dar texto ni como lo decimos la gente de teatro, un apuntador, alguien que te esté apuntando porque lo que quería era ver, ¿no? Y no quería el texto tampoco, más que las 2 lecturas que hubo de análisis. Pero llegó ella 2 días antes y fue la salvación, porque le decía, vamos a repetirlo hasta que salga este parlamento, hasta que salga este párrafo. Ahora me atoro en esa mitad, vamos a repetir. Y ella con toda la paciencia tuvo a bien. Y ya llegaba Mariana
y ya lo veía y luego la sonrisa. Ya la sonrisa, entonces ya todo fue fue muy bonito, todo fue muy agradable, todo fue muy precioso, ya no hubo estrés, ya no hubo pleitos no hubo, eran discusiones, ¿no? que al final de cuentas son valiosas, porque ella defiende una visión y yo entendí la suya y dije, yo ya no me concentro, o sea, aunque pueda jugar y echar mucho relajo y divertirme, o pueda ser muy crítico en ciertas cosas, al final de cuentas yo estoy en tus manos y haz lo que quieras, ¿no? Y entonces yo creo que fue una experiencia muy renovadora, ¿no? En hacer algo que tiene partes abstractas, ¿no? Partes que el lenguaje es el del niño. Yo le hice una propuesta al principio que la jugamos casi 5 o 6 ensayos, hasta que me dijo, es una cantaleta y es un menso. Dije, ahí sí ya entré yo y dije, yo tengo que hacer un trabajo interior y hacer que el niño no sea un menso, un tarado. Y era muy fácil decir el texto así muy lindo porque tenías mucho apoyo, entonces darle una carga emocional o darle una carga mucho más con una emoción más clara, y luego los cambios de emociones de toda esta transición de una emoción a otra, de un estado de ánimo a otro. Me decía, tómate todo el tiempo que quieras. Entonces también me sentí muy cómodo en hacer todas estas pausas largas, ¿sí? Y estar preparado para seguir la otra parte. Entonces sí, le agradezco mucho que me haya invitado, y también agradezco el texto, que sí, no hubo una cuestión así de que sino que sí hay que sacarle matices, y hay que sacarle elementos que lo hagan más, pues que puedan impregnar más en la imaginación del espectador, ¿no? No hay una propuesta maligna o perversa, sino que pues el público sacará sus conclusiones, quién era, ¿no? Y si era el niño, o si que es, o sea, en fin, ¿no? La propuesta del autor, luego el director, o el poeta, y la otra poeta, y luego... ¿Y el público qué opina? Sería bueno ir escuchando. ¿Alguien tiene algún comentario? Mi duda es, ¿por qué no tenía mamá? Porque se le olvidó que le dijeron por qué no tenía mamá. Ahí tienen al autor para preguntar. No, pero todas las que pensar ¿Por qué tenía cuando dos llegó papás? una señora a la casa y estaba llorando con todos sus mocos y que gritaba, dámelo. Era de él, era de ella. Puede ser, ¿no? La mamá no lo dice. Es que ahí como que entré en mucha confusión, lo adoptaron. ¿De quién era el niño? O sea, yo también me quedé así, ¿por qué no tenía mamá? O sea, ¿quién era su mamá? Sí, Me quedé yo así, creo que- a la vez como que me dio la impresión de diferentes sexos, ¿no? O sea, me hizo pensar mucho. Diferentes interpretaciones. Interpretaciones. también de esto, sí. Sí, exactamente. No. Tampoco tiene nombre el niño. Entonces yo cuando le puse un nombre al niño, pues Mariana dijo, no. Y el nombre- Ya vamos viendo qué tipo de director es. Antonio cuando dijo que era amabilísimo. Quédense con eso. No, bueno, es que, según yo, ahorita lo que digo, Pero pobre niño, pasaba mucho tiempo solo, o sea, pues es todo el tiempo estaba solo prácticamente. Yo creo que justo también un chorro de lecturas. Me da la impresión del niño mexicano ahorita en la actualidad, o sea, de que los papás trabajamos y muchas veces no nos olvidamos porque estamos con ese pendiente de los niños. Yo tuve 3 hijos, pero siempre fui mamá trabajadora, desde bebés a la guardería, a la casa y esto,
Ya cuando llegaron a los 12 años, pues ya se van a la secundaria, pero todo el tiempo con la preocupación, ¿no? ¿Qué haces? ¿Ya comiste? ¿Ya esto y el otro? Y ahora que ya están grandes, él es uno de ellos, es el más chico, entonces me pregunto, me da tristeza el pensar, no, al contrario, siempre me han dicho que fui una mamá excelente porque estuve al pendiente del trabajo, de la casa, de todo. El papá tenía que salir fuera y prácticamente era yo, nada más. Entonces me dio la impresión y me hizo recordar muchas cosas, de que a veces, pues aunque tengan hermanos, estos se sienten solos, ¿no? Porque necesitan la presencia del papá, de la mamá, con ellos. Y ahora yo me digo, y pues a veces sí me siento culpable de decir, ching, fue mucho tiempo de que los dejé solos. Aparentemente estuve al pendiente de ellos, pero no los disfruté como yo hubiera querido. Entonces se me vinieron muchas cosas. Es que, bueno, justo lo que yo creo es, para trabajarlo con Henry, sí le pedía, sí trabajamos tener nosotros una lectura específica, pero la idea era respetar también que de todas maneras está tan en el texto que iba a ser difícil quitárselo. La capacidad de que esto sucediera, de que cada quien llene con sus impresiones los agujeros del texto. Y digo agujeros no en el sentido de que haya algo que le falte poner a Diego, sino que él, ¿no?, explícitamente deja incógnitas ahí, ¿no?, para ser llenadas por... Oye, pero en el texto muchas. No se ve que usted, bueno, lo que alcanza a captar para nada solo, ¿no? No tenía un papá ahí y uno la barbita en la espalda y el otro en el chat. Sí, pero era cuando llegaban en la noche. Llegaban en la noche. Bueno, yo creo que en estos textos donde hay como muchas interpretaciones y hay mucha información criptada que uno tiene que empezar a rascar, hay que poner siempre, creo, mucha atención en los remates de estas frases para poder entender como al final qué quería decir el autor, aunque no sea, ¿no? Porque al final, digo, me queda muy claro, ¿no? Estaban jugando algo y se dice textual, no quiso jugar conmigo algo, entonces la interpretación de papá, mamá, no sé qué, ¿no? Sí, pero creo que es muy claro, ¿no? Yo creo que es muy claro que todo lo que uno ve no es lo que realmente está ocurriendo en el escenario, ¿no? Y también creo que eso es lo más importante en un texto que además de dramático es narrativo. Entonces creo que es súper importante como echar un ojo a que es un texto que tiene tantas interpretaciones, pero al final sí tiene una red que nos jale, que nos está diciendo que está sucediendo exactamente. ¿No? A mí me parece que es una gran adaptación del texto al montar. Al cuerpo. Sí. Yo quisiera preguntar al público si, ya habiendo conocido el decálogo que leyó Martín, si encuentran que el hecho de que haya sido montado en 10 ensayos con condiciones de producción mínimas, con especie de corsé, que no lo es tanto, pero bueno, sí funciona un poco como eso, si eso incide en la manera en que se recibe, si hay algo ahí que dice, esta es una manera distinta, o algo pasa, que no pasa cuando va uno al teatro en el que el proceso fue 3 meses, ¿no? Es que como espectador no te sientes, digo, ni incómodo ni fuera de un proceso normal. A mí me parece, bueno, no normal, me refiero a un proceso más o menos tradicional, más como se prefieren hacer las cosas, más terminado, no lo sé. Pero en este caso yo lo que siento es que, bueno, el texto tiene muchas interpretaciones. Me parece que la interpretación que hace el actor es muy buena, y que en ese sentido todas estas diferentes lecturas o interpretaciones como espectador las mantiene igual de abiertas. Yo no entendí al final que hubiera existido una línea y solamente una historia. Lo sigo viendo desde mi solo punto de vista y me parece que los tipos eran muy juguetones o muy cabrones. No lo sé exactamente, puedo irme por diferentes partes, pero creo que el trabajo que se logra como trabajo final, a mí me parece que está muy bien aprovechado el espacio, me parece que todos los elementos te meten en una atmósfera muy interesante, y yo tuve un flashback extraño. A mí no me gustaban las piñatas, y cuando me hice güey, salí, porque, en fin, o sea,
me metió hasta en una situación, claro, uno tiene sus propias vivencias, pero me parece que en ese sentido fue un trabajo muy terminado, o sea, en términos, vamos, de lo que vimos, de lo que vivimos, y bueno, uno viene al teatro que se le muevan cosas, pues, y a mí se me movió algo que me conectó mucho con algo mío. Sí, quizás yo también no vi la formalidad de una obra de teatro tradicional, por decirlo así, y a mí sí me gustó mucho que al final terminó como un video de los Flaming Lips, ¿no? Creo que es la idea con la que me voy, las botargas, la piñata, un festín. Entonces, al final de cuentas, todas las interpretaciones terminaron allá afuera. O sea, nos vamos a llevar y cada quien tiene las suyas. Yo así lo veo y felicidades porque sí es una manera muy profesional, amateurmente, no sé cómo sea, muy bien, la verdad. Bueno, acabas de mencionar dos palabras que son interesantes, ¿no? Amateur y profesional. Yo creo que que todos los convocados, desde los directores, los autores, etcétera, son absolutamente profesionales en el sentido de que ya están en un campo totalmente profesional, es decir, ellos ya no son gente que a veces hace teatro porque le gusta, pero que se dedica a otra cosa, sino son gente totalmente dedicada al teatro. Pero lo cierto es que 10 ensayos te dan la sensación de que, bueno, pues nos juntamos en el recreo y hacemos la obra. Parece que tuvieron como 12. No, es que está bueno. La propuesta que hacen del teatro expreso es muy atractiva cuando estás explorando teatro. Yo veo con mi familia y estábamos buscando una manera como de acercarnos al teatro y aprender un poco, ver lo que es el teatro en su esencia. Entonces nos atrajo mucho este concepto y vinimos, y la obra realmente no parece improvisada, parece muy preparada, muy arreglada por el reto al que se enfrentaron. O sea, conociendo el decálogo se explica uno mucho cómo la montaron y cómo la presentaron. La presentación el montaje fue magnífico, y escuchando los comentarios, las experiencias, las anécdotas, escuchar el concepto del autor, de la directora, ayuda mucho a ver que es un trabajo que al presentar un reto se aterrizó de una forma muy profesional, aunque con restricciones implícitas, ¿no? Entonces, felicidades, muy buena propuesta. Creo yo, nos vamos con un aprendizaje de teatro para regresar, para ver otras cosas, para enamorarnos del teatro. Gracias. Gracias. Antes, si alguien quiere comentar algo más adelante, todavía hizo. Pero quiero hacer un par de anuncios porque aquí en esta misma sala vamos a tener, para empezar, están invitadísimos el próximo martes a la siguiente obra que se presenta a una de es mía. No he visto que ha hecho la directora con ella. Gabriela Flores presenta 10 historias de infidelidad, de Alberto Castillo, así es que cáiganle el próximo martes. Pero también aquí en esta misma sala, mañana vamos a tener un evento que es una entrevista que hace Emanuel Márquez, un importante director y actor, a los técnicos del Teatro Orientación para que nos cuenten qué es ser técnico de ese teatro y qué les ha pasado en sus vidas. Eso mañana. Y el miércoles a las 7 también. Y el miércoles hay también dentro de un ciclo que se llama Programa de Programas, va a venir José Caballero a hablar de las obras, a revisar programas de mano de las obras en las que ha participado aquí en la unidad, en el Centro Cultural del Bosque. Entonces, las dos son de entrada libre, se va a hablar de teatro. En realidad, un poco el objetivo de ambos programas es hablar de teatro desde puntos de vista elegidos, en un caso los técnicos y su participación en las obras, y en el otro los programas de mano y la información que queda en un programa de mano, y un testigo
vivo de lo que fue ese programa de mano, en este caso el maestro José Caballero, que es un importante director de escena, muy prestigioso y con grandes éxitos. Esto es, mañana es una y el próximo miércoles la de programa de programas. Mañana conociendo al Teatro Orientación y el próximo miércoles programa de programas con José Caballero. Están invitadísimos y bueno, ya después del comercial. Yo nada más quería hacer un comentario. Ella es Alma Gutiérrez. Alma es la otra mitad de Macramé. Macramé es la compañía que tenemos juntos del teatro. Alma, aunque durante la obra esté allá atrás moviéndole las luces, poniendo la música, etc., es la productora general, es quien fue conmigo a la cárcel a comprar todas estas cosas, ¿no? Dependiendo del proyecto, lo que tenemos que hacer, pero pues así como pasa luego con los técnicos, la gente que no está en el escenario de repente no recibe como el crédito que se merece, ¿no? Entonces, nada más como dejar claro que esto que apuntó Henry acerca de la importancia de su presencia en los ensayos es nada más como así la puntita del iceberg de todo lo que hace esta mujer para a Carlos, que estuvo también con nosotros. Okay. Bueno, ¿algún comentario más? O... Yo quería preguntar algo. Si llegaran a montar una temporada de este monólogo, ¿tendrían miedo de un boicot o mucha polémica por parte de la comunidad gay? ¿O les encendería en el debate actual político como, ay, quiero provocar e insertarme en ese debate? Porque independientemente de la lectura, si el chavito era o no, o lo soñó, se lo imaginó, lo que sea, el tema está ahí y está enfrente. Pues, entonces yo sí quiero saber qué piensan. Bueno, desde mi perspectiva, la cosa era generar algo tan grotesco, tan exagerado, que quede evidenciado que las personas que piensan que así es, están ¿no? O sea, si alguien piensa que unos papás gays vayan a tener es la pesadilla, ¿no? Ese es el resultado. Y es el principio del texto. Es eso, es como, neta, así de grotesco sería, así de absurdo sería, ¿no? Y que la gente igual lo vea y diga, no, o sea, la realidad es otra cosa, es mucho más amorosa, es mucho más real, es el amor, no importa qué forma de. Gracias, a mí me encanta. Yo quiero, Mariana, decirte que me encanta verte como directora porque creo que tienes un sello que me fascina. Me invita a ir al teatro, eso me gusta. Dos, creo que el tema tiene que ponerse ya. Hace 5 años estuvimos preparando la producción de la película de Gustavo Loza. ¿Cómo se llamaba? La película que se llama La otra familia. Y por todos lados estuvimos, se los comento que estuve como parte de esa historia, estuvimos por todos lados buscando quién, ¿no? Y nadie quiso. Pues me parece que el tema ya tiene que estar puesto. Pero otra cosa que también agradezco es, ok, puede ser esta visión, pero puede ser cualquier otra. Eso está padre. Que el tema no se presente encasillado en una sola. El tema se presenta para que cada quien pelee fantasmas o gane batallas. No lo sé, da lo mismo, ¿no? Pero me encanta y pienso que estamos en un mundo donde los oropeles y los grandes, monumentales cosas en escena, ¿no? Te quitan la historia, ¿no? O sea, puedes tener una verdaderamente aventura de sentido, sin embargo no es nada. Entonces aquí lo que estamos viendo, o a mí me vuelve a refrendar, que es con ustedes, los que están haciendo la historia, el teatro nuevo, y que así es magia, por eso es teatro, ¿no? No necesitamos nada más que unos globos, una piñata, ¿no? Un orden, claridad, una historia buena, no hay más. El teatro no tiene
aprovechando tu comentario, voy a hacer la pregunta Tu que he hecho pregunta, la toda estoy esperando. Si tuvieras el presupuesto de la Compañía Nacional de Teatro, ¿cómo lo hubieras montado? Sí, pero todos hubiéramos cobrado muy bien. Quizá uno votando como el contador. No, es que es importante porque finalmente las condiciones de producción definen los discursos artísticos. Parece que no, parece que el discurso artístico es una cosa y después tú consigues la producción. De hecho, yo escuché alguna vez decir a Philip Amand, no importa, tú diseñas y después ves cómo consigues el dinero. Sí, claro, seguramente así trabaja Philip Amand. El escenógrafo, bueno, el principal escenógrafo de la Compañía Nacional de Teatro. Pero lo cierto es que no es verdad. En el teatro llanero, la manera de trabajar es, bueno, tenemos estas condiciones de producción, ¿qué podemos hacer? ¿Qué discurso podemos hacer a partir de esto que hay? ¿No? Y ahí viene todo. Por eso la pregunta y por eso insisto en hacerla. Porque además esta repartición de los dineros de la institución, o sea, el dinero que ponen las instituciones no es en absoluto equitativa con la cantidad de grupos que existen, ¿no? Entonces por eso se vuelve pertinente exponerlo y hacer el cuestionamiento. ¿Algo más? Aprovechando el comentario que hiciste hace rato, pensaba justamente también un poco en eso, aunado a la obra de la semana pasada, ¿no? Cómo de pronto la dramaturgia nueva mexicana tiene la necesidad o tiene otro tipo de temas que exponer, ¿no? Ya cómo se expongan o no, bueno, ese es otro tema aparte, pero de pronto estamos muy amarrados a ciertos autores, a ciertos temas, a ciertos formatos, y creo que ya debimos de haber desde hace mucho tiempo haber abordado estos temas y haberlos presentado, muy aparte del resultado, muy aparte de la lectura, muy aparte de todo. A mí me sorprende eso, ¿no? Como vamos como 30 años atrasados en ciertos discursos. Quizá es nuestro tiempo, pero qué padre que están saliendo a la luz ahorita este tipo de inquietudes. Te quería preguntar si es más divertido o más aburrido dirigir un monólogo, si ya lo habías hecho antes, y qué se siente ser un director botarga, si ya lo habías hecho antes. Porque de verdad yo pensé, estás ahí viendo tu propio, bueno, no es tu propio texto, perdón, pero el texto sobre el que trabajaste, no tras bambalinas, sino más o menos como en medio. Es un viraje al estilo Cantor. Es una vuelta de tuerca. Cantor con botarga. De la primera parte de la pregunta, yo nunca había dirigido un monólogo. Había dirigido obras en donde los personajes de repente hacían monólogos. Y sin duda es un reto de dirección muy distinto, porque no tienes la interacción, no tienes, incluso también como para el actor, el asunto de la memoria, ¿no? No hay de dónde agarrarte. Y hay que ser pues muy creativo en las acciones y en los ritmos también para tratar de que el monólogo cobre vida. No digo, si hubiéramos tenido más ensayos, pues cada vez esto estaría más apretadito, más compacto. Pero ese era para mí sí fue un reto importante, ¿no? O sea, en ningún momento va a entrar nadie a dar una noticia o va a pasar que hay un conflicto el conflicto está en él, y el conflicto entonces creo que está con el público, ¿no? Y ver qué puede irse generando en ese encuentro. Y la parte de la botarga, no, pues no, yo la verdad nunca había usado una botarga y pensé que era una buena oportunidad. No lo vuelvo a hacer porque no, sí está intenso. Tengo un nuevo respeto por las botargas y me reía mucho de esos videos de YouTube donde vaya y pero ya no. Y pues esto que decías de las bambalinas, a mí me gusta sentarme a ver mis obras, porque creo que una de las chambas más importantes, ya que hiciste tu
montaje como director, es dejar de ver la obra y empezar a ver al público, ¿no? ¿Qué le pasa al público con tal escena? ¿Dónde respiran? ¿Dónde se mueven? ¿Dónde empezaron a coser? Porque todas esas cosas son las pistas, ¿no? de qué le está sucediendo a tu obra. Y de verdad yo no creo mucho en los directores que montan una obra y dejan de ir a verla. Yo creo que la dirección es un trabajo continuo, ¿no? Y en ese sentido pues también es difícil porque creo que por definición somos un poco perfeccionistas, ¿no? Y a cada función hay algo que corregir, que mover, ¿no? Y el teatro es una máquina de muchos engranajes y siempre algo sucede. Entonces hay que estar como ahí presentes. La experiencia de ver la obra de cerquita pues la tengo comúnmente, pero nunca tan en la boca del visor de conejo, pero bueno. ¿Cómo preparaste el personaje? Pues mira, yo le dije, a ver, Alma, dirígeme porque no veo, no me quiero caer. Me quiero caer. Sí, pues eso, tratar de que se viera rarito y chistoso. Bueno, a lo mejor cambiando un poco de tema, pero regresando otra vez, es decir, hace un momento estaba hablando también de que hubo algunas propuestas del actor que alguna vez en algún momento dijo, no, esto no. ¿Qué tanto hubo sí propuesta del actor? Porque, por ejemplo, en el decálogo se dice, respetaré al director y al dramaturgo, ¿no? Pero a veces, pero el actor, ¿qué onda? Y a veces también, luego en los programas de mano aparece el elenco y luego el equipo creativo. Entonces el elenco, como pareciera como si no fuera parte del equipo creativo. Entonces, ¿hasta qué punto el actor es creativo o hasta qué punto el actor solamente tiene que seguir las indicaciones que yo le pongo? Y que es como una utilería más, ¿no? ¿Qué en tu caso, cómo fue? ¿Qué parte de la propuesta hubo? Pues mira, las obras en las que el director ha dejado que uno pueda crear a su libre imaginación, pues una duró 1200 representaciones, otra duró 600, otra 500, o sea que se presentaron en varios países. Esa libertad que te dan hace que en el escenario la relación con los demás actores crezca a tal grado que pues, grandes éxitos, ¿no? De tantos cientos de funciones y llegar a festivales y estar entre los primeros lugares de cuando el teatro en México pues, se vivió una época de oro, ¿no? Ahorita pues no hay ninguno, ¿no? Se murió Julio Castillo y pues hay situaciones muy en contra de la creatividad, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí te puedo decir que esto hace que crezca, pero por el otro lado tengo 7 años trabajando con dramaturgos que son escritores como Vicente Quirarte, al cual le respetamos absolutamente el texto, y sin embargo hay una parte en la cual tienes una libertad para construir tu personaje. Entonces tienes esa libertad y a la vez la vas comentando y la vas puliendo junto con el director y el autor. Entonces también nunca ha habido choques, ¿no? Cuando no fue así, o sea, no fue así de que así va a ser, porque tiene que ser, quita eso, me dijo, déjalo para después, ¿no? O sea, déjalo para después, porque de alguna forma, cuando haces un ensayo y es bueno, tratas de que el otro ensayo también sea bueno, y cuando empiezas a repetir hay cierto cansancio, entonces sueltas chistes como para que se relaje uno y pueda, o sea, una carcajada es muy sana. Pero uno sabe que está transgrediendo el texto y está transgrediendo la dirección. Cuando el texto no te da, ¿sí? Entonces sí, pues inventa lo que quiera, porque tiene muchas fallas,
Entonces, pues le falta esto, le falta otro, no cerró esta escena, le dejó olvidado, qué sé yo, ¿no? Entonces, los textos bien escritos uno los respeta al 100%, uno no les quiere cambiar absolutamente nada, ¿no? Pero también uno respeta la gran creatividad de grandes directores como Julio Castillo, ¿no? Y Julio Castillo trabajaba muchísimo y era lo que dices, me puso a pensar, Mariana, porque él decía, ya estrené y ya acabó mi trabajo, ahora es de ustedes la obra. Y con esta persona con la que tengo 9 años, hemos dado varias funciones, hemos tenido de una sola obra 3, 4 temporadas, y con mucho éxito, y nunca terminamos de seguir poniendo otra luz, seguir puliendo un matiz, seguir haciendo otro movimiento. O sea, siempre hay él siempre está metido y buscándote, y por eso la observa y dice, ahora pruébale así, ahora pruébale acá. Entonces es muy complejo, no todo es igual, ¿no? Pero sí, la concepción general de la gente, que casi, por ejemplo, no quiere trabajar con personas como soy yo, que somos conflictivos, les gusta más que sea un títere y que se mueva y que diga las cosas como yo les digo y como yo quiero. Entonces les funciona mucho, ¿no? Porque no cuestiona nada. Y yo ya aprendí a no cuestionar las cosas, pero si se da la posibilidad, pues podemos crear un diálogo, poder platicar ciertas cosas que puedan enriquecer la puesta en escena, ¿no? O sea, nunca uno ama el teatro y nunca trata de hacerle mal, sino que las ideas de lo que pretenden es de que sean más logradas, ¿no? Y también, pues, le guste más al público, y si no le gusta al público, pues que le guste a mis cuates. O sea, sí, es importante para mí el que mis amigos les tengo mucho respeto. Cuando hago algo mal, ellos me lo dicen. Me dicen que estuvo mal, o si les gustó, que también me digan por qué estuvo bien. Más que a la crítica, ¿no? Escrita. En este caso, yo creo que el actor es un personaje creativo, pero a morir en el teatro, ¿no? Y no creo que sea nada más un intérprete. Entonces, creo que el asunto, por ejemplo, acá, en 10 ensayos, ¿no? Fue, por ejemplo, con el trabajo corporal. Tuvimos un primer ensayo donde leímos el texto, ¿no? Y hacíamos preguntas y planteábamos posibles opciones en esta cosa de todas las lecturas que podía dar. Y un segundo ensayo donde era, a ver, camina como tú caminas. Y ahora métele algo a esa caminata que tenga que ver con la vejez. Y ahora métele algo a esa caminata que tenga que ver con la infancia. Yo no te digo qué, pero a partir de eso se va construyendo el personaje, ¿no? Y un poco la cosa es que este ciclo surgía de la idea de lecturas dramatizadas, ¿no? O sea, nos dijeron en la reunión que tuvimos, ustedes podrían hacer una lectura de Atril, pero la idea es ver hasta dónde llegan en 10 ensayos. Entonces, en ese sentido de lo que decía Henry de los chistes y eso, era como, para este momento, yo sí sentía que era muy importante respetar el texto como estaba, ¿no? Y llegamos a ese acuerdo y más bien como que hicimos que los chistes estuvieran en otro lado, como en las acciones, en ciertos juegos que se planteaban como con los espectadores, ¿no? De acercarse y darle de la pegada. Pero sí, yo creo que el teatro más rico, más atractivo y más vivo es en donde todas las personas que están involucradas sienten que participaron de manera creativa, porque es suyo, ¿no? Entonces me pertenece y yo no me comprometo con lo que no amo y entonces no lo hago mío. Hay que hacer que sea de todos. Eso no está bien. Pues
Pues felicidades a todos por compartir su tiempo con nosotros, el público, y más que nada gratis, porque soy de las personas que me encanta el teatro, pero desgraciadamente la economía no me da para mucho. Entonces, pues qué padre que ustedes están dispuestos a dar esas obras y darnos la oportunidad de estar con ustedes, que pues no he seguido, pero yo se los agradezco mucho.